Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Desde aquí los saludo en el nombre de Jesús. A todo hermano, hermana o persona que me escuche. Vengo con mi corazón listo para poder animarle a seguir adelante en el camino de la fe. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú eres Dios bueno, grande, maravilloso y fiel. Porque no hay nada imposible para ti, así lo dice tu palabra. Nos diste, Señor, tal autoridad, Señor, y tal poder, que aún, Señor, las cosas naturales de la creación se nos sujetan, porque eres tú, Señor, quien venció al enemigo de nuestra alma, que nos había robado todas las cosas, pero tú en la cruz nos devolviste, Jesús, todo, Señor, lo que el enemigo nos había robado. Por eso te damos gracias. Por eso delante de ti no hay judío, ni escita, ni varón, ni mujer. Todos somos iguales delante de ti y podemos buscar tu rostro y predicar en tu autoridad, porque tú nos las has dado por medio de tu sangre derramada en la cruz. Gracias, Señor. Te pido que toques mi lengua, toques mi boca, toca mi mente y mi corazón. Ayúdame a hablar correctamente y toca los corazones de las personas que me puedan oír. En el nombre de Jesús, que pueda hacer compartir un tiempo bueno de bendición y de victoria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, aquí estoy revisando mis apuntes y estaba, primero que nada, para entrar en el tema, reflexionando sobre mi vida. Pero es que es muy importante reflexionar sobre cómo está yendo nuestra vida, cómo estamos caminando delante del Señor. Nosotros no somos un tiro al aire, somos personas que delante del Señor tenemos que hacer las cosas bien. El Señor es bueno en gran manera, dice su palabra, y nosotros no podemos obrar en forma equivocada. Tenemos que obrar en forma alturada, en forma sensata, en forma prudente en la vida. Es cierto que cuando comenzamos nuestra vida cristiana, muchas veces estamos tan bloqueados, tan traumados, tan maltratados psicológicamente, verbalmente, aún físicamente. A veces nuestras familias no nos han tratado bien, nos han amado, pero a ellos tampoco les trataron bien, nos dieron lo que a ellos le dieron. Y nosotros tenemos que perdonar, una vez que conocemos al Señor, a todas esas personas. Aún a lo largo de nuestra vida, es un mandato del Señor que tenemos que perdonar. Pero cuando llegamos a la vida de Cristo, también llegamos a conocer los fundamentos de la fe cristiana, en la cual todos hemos sido sembrados. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la palabra? ¿Qué es el bautismo? ¿Por qué es la Santa Cena? Y diferentes puntos. Pero sobre todo, teníamos que haber entendido qué es el reino. Porque Jesús lo dijo. El reino de los cielos se os ha acercado. Y nosotros hemos cambiado de nación. Ya no pertenecemos a un país terrenal. Pertenecemos a una nación celestial. Pertenecemos al reino de los cielos, donde no hay democracia, donde solamente hay teocracia. Nosotros tenemos que saber que nosotros servimos al Señor. Cuando nos convertimos en hijos, pero en hijos que honran a Dios.
Vamos a luchar con tantos defectos, con tantos malos hábitos, con tantos pecados y todo lo que está en nuestro interior. Pero una vez que Cristo entra en nuestro corazón, que su presencia entra Dios con todo lo que es Él, entra en nuestro corazón, entonces el Señor empieza a trabajar de adentro hacia afuera y empieza el tiempo de en que Dios nos cambia de adentro hacia afuera. Cuando Él entra para ordenar, para sanar todo lo que estaba mal. En algunos demoramos años en poder estar claros y poder aprender bien y poder ayudar también a otros. Nos costó, pero dice que el Señor no terminará la obra. O sea, no la dejará inconclusa, sino que Él avanzará hasta terminar su obra en nosotros. Él no te va a dejar a medias si tú no lo dejas a Él. En todo mi experiencia de vida cristiana que yo llevo, que son bastantes añitos, he vivido diferentes cosas, he metido la pata, me he equivocado, he cometido errores garrafales, aún pecados, pero nunca me aparté. Siempre después que cometí una falla, venía a los pies del Señor a pedirle perdón. Y a veces no inmediatamente, pero nunca dejaba de orar y de pedirle perdón y batallar para volver a tener su confianza. Porque cuando perdemos su confianza, la perdemos. Porque Él nos da tanto. Y nosotros impunemente, porque no hemos entendido qué significa entrar en el reino de los cielos. Entonces, no tomamos en serio nuestra vida en Cristo Jesús. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, inmediatamente entramos en el reino de los cielos. Amén. Hemos nacido de nuevo. Hemos sido engendrados por el Señor. Amén. Entonces, a partir de ese punto, tenemos que buscar la dirección de Dios, la palabra de Dios. Amén. El mejor líder que tenemos para que nos instruya en la palabra de Dios, ¿quién es? Es el Espíritu Santo. Porque tú puedes escuchar 1.000.000 de personas hablándote, predicándote, pero nosotros tenemos ya la presencia del Espíritu Santo que nos ayuda a identificar qué está bien y qué está mal. Podemos percibirlo en el nombre de Jesús. Padre bendito de la gloria, danos sabiduría para poder compartir. Dame sabiduría, Señor. Miren, es tan importante que nosotros entendamos que tener la dirección de Dios en nuestra vida para avanzar en la vida de la fe de Dios, en Cristo Jesús, para crecer y volvernos un instrumento de Dios. Ser alguien que Dios pueda confiar su santidad, sus milagros, su presencia y todo lo que Él puede hacer a través de nuestra vida, pero nosotros tenemos que ganarlo. Es nuestra decisión que nosotros tenemos que comportarnos de acuerdo a su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice la palabra. ¿Por qué lámpara es a mis pies tu palabra? Porque la palabra es la que guía nuestro caminar, nuestro andar. Queremos caminar un camino de propósito, de crecimiento, de fe. Entonces tenemos que continuar bajo la dirección de la palabra de Dios. No podemos caminar por caminar, no podemos caminar suponiendo, pensando que tal vez esto sea así. No, tenemos que caminar en seguridad, leer la Biblia, escuchar la palabra, a alimentarnos de la palabra. Ahora, en este tiempo que hay tantas prédicas, tantos pastores, no que lo escuches a todos, pero escucha al Espíritu Santo. De repente escuchas por allí alguna prédica muy buena, congregándote en tu iglesia. No está de más escuchar algo más. Un bocadito espiritual es muy bueno.
Yo no puedo ser como otras personas que te dicen, solamente a mí me van a escuchar. No, mentira del diablo. Porque Dios puede usar hasta, ¿qué te digo? Hasta una canción mundana para hablarte a tu espíritu y hacerte reflexionar. Porque Dios no es un Dios religioso y tampoco te va a incentivar a que hagas cosas del mundo. Pero si por alguna casualidad tú estás haciendo tu vida diaria normal, pero el Señor te pone tensión sobre algo que tú estás oyendo de repente o tú estás viendo y te hace reflexionar el Espíritu Santo para que te des cuenta de realmente dónde tienes que ubicar esas palabras de esa canción o esa vivencia que estás viendo, cómo lo tienes que tomar. Pero esto habla de una vida que aprende a caminar en Cristo Jesús, como todos tenemos que aprender. Los fariseos habían hecho de las leyes del Señor un arma para decir a la gente, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes. Pero Jesús, aún en día sábado, Él sanaba. Él decía que el día había sido hecho para el hombre. El hombre podía gobernar el día. No el día al hombre, no, sino que el hombre podía gobernar el día. Hay veces que algunas personas no pueden ir el domingo porque no tienen descanso el domingo. Y no es que no quieran buscar al Señor, es que así les toca su horario. Entonces tú honras al Señor tu día de descanso, que puede ser cualquier día de la semana y que no es el domingo, y te apartas para Dios. Y le entregas tu día al Señor y lo honras ese día. Buscas tu alimento ese día. Buscas la palabra ese día, procurando siempre. De repente en tu iglesia hacen reunión día martes, día miércoles o cualquier día de la semana que coincide con tu día. Gloria a Dios. Allí recibes tu día, tu alimento. Allí honras al Señor. Pero no podemos ser como los fariseos. Si no cumples el día domingo, aunque te estés muriendo, tienes que venir. Eso está muy mal. La oveja es de Jesús. Y Jesús sabe si tú estás realmente necesitando ese día realizar alguna cosa. Normalmente en las iglesias hay reunión en la mañana y en la noche. Si no puedes ir en la mañana, puedes ir en la noche. Gloria a Dios, y no hay ningún pecado. No estoy diciendo que tú no puedes ir a la iglesia o no debes. La palabra dice que no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Es obligatorio congregarnos. Es un mandato de Dios. Pero no significa que de repente en algún momento hay una necesidad que Dios conoce, que Dios sabe, y que tú no estás buscando ese día simplemente para poder distraerte y hacer cosas que olvidándote del Señor. No. Dios conoce los corazones, a nadie lo puede engañar. Nadie. Entonces estoy diciendo que no tenemos que ser religiosos como los fariseos, pero tenemos que recordar a las personas sus deberes, nuestros deberes. Amén. Entonces, las personas buscaban a Jesús, sea el día que sea el lugar que sea. Ellos buscaban a Jesús. Jesús los veía. Jesús los sanaba. Jesús los liberaba. Y Jesús hacía cosas extraordinarias. Mientras que ellos levantaban los brazos. ¿Para qué? Para recibir su milagro y recibir su oración y todo eso. ¿Jesús qué hizo? Vino y escupió la tierra, hizo barro y se lo puso en los ojos al ciego para que vea.
Allí no había nada de religioso. Jesús vino para romper algunos esquemas que no eran conforme al corazón de Dios. Dios no se mueve de esa manera. En el lugar donde estés, Dios te sanará y hará tu milagro posible. Y Él sabe si vamos a demorar en recibir nuestro milagro o lo hará instantáneamente. Él sabe por qué. Nosotros no tenemos derecho de juzgar. Una vez unas personas le dijeron al Señor, oye, ¿y por qué estaba ciego? Seguramente que pecaron sus padres o pecó él. Y el Señor le dijo, no es que pecó él ni pecaron sus padres, sino que esto pasó para que se viera la gloria de Dios, para que Dios fuera exaltado. No tienes que buscar en la persona una acusación, no tienes que acusarle a esa persona, porque las cosas no son específicamente, porque se portó mal, ahora Dios lo castigó. No, Señor. Entonces tenemos que cambiar esa mentalidad en algunas cosas. Y bueno, yo lo que quiero compartir es que no tenemos que tener temor, porque el Señor es quien nos guía. Amén. No tenemos que tener temor de las circunstancias, no tenemos que tener temor de lo que nos toca pasar. ¿Por qué? Porque si el Señor es quien nos guía, todas las cosas van a salir bien. Mira, las mujeres muchas veces tenemos temor. Hemos sido separadas, hemos sido abandonadas. El marido nos dejó y mucho que hablar sobre ese tema, porque siempre hay dos culpables, pero dice la palabra en Isaías 54:4, no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria. Mira, el Señor te respalda. El Señor es quien pone las cosas en su sitio en tu vida, no tú, no yo. Es el Señor, y todo porque tú estás en comunión con el Señor. Si tú no estás en comunión con el Señor no hará nada. Y vas a seguir sufriendo. Pero el Señor hace las cosas en nuestras vidas y las hace bien. Entonces, hay muchas veces en que las mujeres hemos sido afrentadas, hemos sido humilladas. Pero al venir el Señor a nuestra vida, en medio de nuestra humillación, en medio de nuestra afrenta, Él ha levantado nuestra cabeza y nos ha honrado, ha puesto su dignidad en nosotros. Somos nueva criatura, somos personas distintas, diferentes. Ya no somos lo que fuimos un día, ahora somos alguien muy importante para Él. Y como tal, tenemos que enseñar lo que Dios ha hecho con nosotros. Es muy importante. ¿Tienes el respaldo del Señor? Gloria a Dios. Mira, Dios no es Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él te lo ha prometido, Él lo va a cumplir. Y Él está diciendo en su palabra, no temas. Pero tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos a Jesús y tenemos que honrarle. Tenemos que honrar al Señor con nuestra vida diaria. Tenemos un ejemplo de alguien que tenía dinero, riquezas, honores, era un rey, ¿verdad? En Segunda de Reyes capítulo 1, verso 3, dice la palabra de Dios, que entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, Elías era el profeta, diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay Dios en Israel que vas a consultar a Beelzebú, Dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Este hombre se había caído
había tenido un accidente en su casa y él estaba en cama. Supongo que habría surgido alguna fractura porque él había caído de una ventana de dentro de su casa. Y estaba en cama. Pero él, sabiendo que Jehová era el Rey, era el Señor de toda la tierra, nuestro Dios, el hacedor de todo, él lo tuvo en poco. ¿Y buscó a quién? Buscó a Baal-Zebú. Buscó a Baal-Zebú. ¿Ve? Y tú no puedes equivocarte. No puedes ir a Egipto. No puedes ir al faraón. No puedes ir a otros dioses. No puedes ir a la religión. No puedes ir a los ídolos. Porque allí no está tu sanidad. Tu sanidad está en Cristo. Y lo más probable es que en lugar de ser sanado, el Señor no permita que te sanes. Como le dijo a este rey, no saldrás de esa cama, te morirás. Entonces no tenemos que equivocarnos. Nada de nuestras capacidades, de nuestras posesiones, nos va a dar la solución cuando necesitamos algo que solamente Dios lo puede dar, su gracia y su favor, su perdón, su presencia. Entonces, en 2 Corintios 3:5 dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Puede ser un gran religioso y conocer la palabra al revés y al derecho, pero no por eso el Señor va a obrar, ¿no? Yo aprendí que yo estoy aprendiendo, estudiando la palabra de Dios, pero eso no me abre la puerta para que el Señor me sane. Es un medio que yo puedo usar, pero el Señor, para que yo tenga la bendición que le pido, Él quiere que yo actúe por su espíritu, que me mueva por su espíritu, por la fe de Cristo, donde no entra dinero, donde no entra capacidades, donde no entra posesiones, sino que entra la fe de Cristo, invaluable, absoluta, indiscutible. Es nuestra fe. El Señor dijo que aún le podemos decir a esta montaña, pásate al otro lado y se pasará. Pero, ¿le creemos? ¿Creemos que por fe en Él se moverá y hará nuestro milagro? ¿Dónde estamos parados? ¿En nuestro conocimiento? La letra mata. El espíritu vivifica. Amén. Es la comunión, la relación íntima que llevamos con el Señor. Eso es lo que nos mueve y mueve el corazón de Dios para ponerse a nuestro lado, a nuestro favor y ayudarnos. No hay otra manera. Entonces, el profeta Isaías dijo bien claro, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor. ¿Ve? Isaías 43:5 dice, vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Preparad el camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a vuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece
y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Verdad? Enderezad el camino en la soledad, cuando nadie te ve, enderezate de tus malas actitudes, de tus malas reacciones, de las cosas que no debes hacer y tú sabes qué cosas son. Cuando nadie te ve, cuando nadie te observa, tú reaccionas conforme al corazón de Dios, conforme a la palabra de Dios. Si dice, enderezad calzada, todo valle sea alzado y bájese todo monte. Y a veces esa palabra puede significar, déjate de caminar en lamento, déjate de caminar en falta de autoestima. Y nivélate a lo que Dios dice de ti, que eres la niña de sus ojos, que estás esculpida en la palma de su mano, que Él te tejió en el embrión de tu madre y Él te hizo perfecta o perfecto. No tienes que lamentarte. Y si eres una persona soberbia, altiva, prepotente, bájate. Bájate de tu actitud, porque Dios aborrece a los insolentes, a los que se creen mucho. Dios los aborrece. Lo torcido se enderece. Sí, no, camina en bendición. Camina en bendición. No camines equivocadamente. Si tú sabes que estás andando torcidamente, endereza. Endereza tu vida. Endereza tus actitudes. Endereza tus obras. Déjate de juzgar a las personas. En Santiago nos dice bien claro que no debemos juzgarnos. Porque si tú juzgas, no eres hacedor de la ley, sino juez. Pero uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, que es el Señor. Pero tú, ¿quién eres para estar juzgando a las personas? Entonces, nosotros no tenemos que caminar más en humillación, en vergüenza, en soledad, en quejas, en traumas. Porque el Señor dice que te va a consolar. No temas. ¿Recuerdan lo que leímos? No temas, pues no serás confundida y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria. ¡Qué hermoso! El Señor es quien guía tu vida. Amén. Que he sido engañada, desengañada, abandonada, tenido decepciones, desilusiones. Y el Señor es más grande que las personas. Si me dijeras, Dios me ha abandonado, lloraría contigo. Pero si me dices, estoy llorando por un hombre porque era mi vida, alto, detente. ¿Quién era ese hombre para que llores de esa manera? ¿O esa mujer? Esa mujer era tu Dios. O ese hombre era tu Dios, porque no puedes sino más que llorar y llorar y llorar por esa persona. Pero tú tienes que tener bien claro quién es primero en tu vida. Primero es el Señor. Primero es el Señor. Entonces, el Señor te consolará, te colmará de bendiciones, te restaurará. Amén. Iglesia, ha sido sacada del cautiverio, de toda esclavitud de pecado. Refúgiate en Jesús. No busques otras opiniones. Refúgiate en Jesús. Busca en Él la solución. No recurras a otras voces. Busca la voz del Espíritu Santo. Busca la voz de Jesús. A veces haces amistad con el mundo o tienes amigos del mundo que pueden ser los mejores catedráticos en toda la tierra. Pero su consejo sin Cristo no te dará bendición. Es el Señor el que te va a abrir las puertas
y te va a organizar la calzada de triunfo para que camines en victoria. Pídele sabiduría. Salomón, ustedes recordarán, cuando entró a reinar, cuando murió David su padre, el Señor se le presentó y le dijo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que yo te conceda? Y Salomón le dijo, Señor, dame sabiduría para dirigir tu pueblo, que es muy grande. Y el Señor que le dijo, por cuanto tú me has pedido sabiduría y no me pediste dinero, no me pediste la vida de tus enemigos, no me pediste ni riquezas ni nada, yo te doy no solamente sabiduría, sino todas esas cosas. Salomón, el hombre más sabio de toda la tierra, quien nunca, jamás ha podido encontrar otra persona igual que él en sabiduría. Entonces, estamos hablando de que nosotros tenemos que buscar quién nos guíe. Y si el Señor no nos guía, no podemos tener éxito. Él es nuestro refugio en el tiempo de la crisis, en el tiempo de la angustia. Porque Dios, dice la palabra de Dios, que Dios protege a sus justos y actúa en consecuencia. Él es tu refugio. No temas las circunstancias adversas, ni las opiniones negativas. Dios los elimina de tu vida, pero si tú lo buscas a Él, amén, Él transformará tu presente con su amor y su fidelidad. Va a reposar en ti, aún después de la adversidad. Él te da un perdón completo, un nuevo comienzo, y puedes estar segura y confiada en Él. ¿Ve? Este hombre había buscado a Beelzebú, a Baalzebú. ¿Por qué buscar un Dios extranjero? ¿Por qué recurrir a Egipto? ¿Por qué recurrir a fuentes ajenas? Cuando tienes la palabra, cuando tienes el Espíritu Santo que trae revelación y contundencia para encontrar la respuesta y la guianza a lo que necesitamos. Entonces, no podemos obrar en una forma que no debemos. Amén. Isaías 10, 11 al 13 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que contiendan contigo, a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada, como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Lee la Biblia. La respuesta para tu corazón está en su palabra. La afirmación, la seguridad para lo que tienes que hacer está en su palabra. La dirección de todo está en su palabra, en su presencia, en su comunión. Él te va a guiar. Dice la palabra de Dios en el Salmo 34:15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Salmo 34:17-19 dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Entonces, nuestra suficiencia, nuestra capacidad, nuestra habilidad deben venir de Él, del Espíritu Santo en nosotros, porque es el trabajo de Él el que nos transforma. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Mantener nuestra conciencia limpia. Vamos a rendir cuentas de pensamientos, de palabras, de acciones a Jesús. No obremos con egoísmo.
con ambición, no, con altanería, no. Tenemos que ser diligentes, honestos. No nos asociemos con los incrédulos. Amén. David decía, ¿no aborrezco yo a los que te aborrecen? Tenemos que vivir de acuerdo a su palabra. Entonces descenderá su respaldo. Entonces descenderá su gloria, su seguridad, su cobertura. Entonces, no te vanagoríes porque vas a ser desechado. Depende del Espíritu Santo. Sujétate a la palabra de Dios. Influye en otros correctamente, conforme a la palabra. Tenemos que preparar el camino para que la gente se vuelva a Cristo. Amén. Dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eclesiastés 3:15 dice, aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Si tú te arrepientes en esta hora, yo te invito a que te vuelvas al Señor. No juzgues por las apariencias. Mira, yo no estoy acá con un saco, con un terno, con joyas. Soy una persona simple, común y silvestre, como cualquier pasto que crece en el campo. Pero tengo a Jesús en mi corazón. Y yo te invito a recibir a Cristo en tu corazón, a que ores conmigo. Cuando tú recibes a Cristo, entras a pertenecer al reino de los cielos. Entras a servir al Rey. Entras a aprender a conocerlo. Es lo más maravilloso que puede haber en esta tierra. Él es quien va a abrir tus ojos del entendimiento y que te va a dar la solución a todos los problemas. No hay nada que Él no pueda solucionar. No hay nada que Él no pueda sanar. No hay nada que Él no pueda libertar. No hay nada que Él no pueda consolar. Pero sí necesita que tú te humilles al Señor y reconozcas que sin Él tus capacidades no son nada. Tu dinero no vale. Sé diligente. Sé diligente. Si necesitas un milagro, pídelo al Señor. No solamente en esta hora, sino en el momento en que lo necesites, pídelo. Él es tu Padre. Él te lo va a dar. Él sabe tu necesidad, pero necesita tu corazón contrito y humillado, íntegro delante de su presencia, para que Él te conceda lo que tú necesitas. Él va a ver lo mejor para ti. Él ve lo mejor para mí. No dejes de pedirle. Solo espera. Cuando hayas orado, espera y vendrá. Vendrá. Amén. Entonces, vamos a orar un momento para terminar esta reunión. Padre, te damos las gracias. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo de bendición, por tu misericordia, porque me permites compartir tu palabra, porque me permites que me acerque a ti delante de tu presencia. Gracias, Padre, por este tiempo, de haber venido a tus pies. Gracias, Señor, por las personas que van a oír esta palabra. Y yo a ti ahora te invito, amada o amado, hermano, hermana, persona que estás oyendo. Te invito a cerrar tus ojos, a poner tus ojos en Cristo, tu atención en el Señor, y repite conmigo: Padre, te doy gracias por este momento. He escuchado, Señor, esta reflexión y quiero decirte que yo te necesito.
y que yo quiero que tú seas mi rey. Yo quiero ser, Señor, una persona que pertenece a tu reino. Y en esta hora yo abro la puerta de mi corazón y te invito, Jesucristo maravilloso, entra en mi corazón. Vive tu vida en mí. Tal vez no entiendo muchas cosas, pero revélate a mí. Te entrego mi vida, mi familia, todo lo que soy, todo lo que tengo, tal como estoy. Vengo a ti a decirte, Señor, toma mi vida en tus manos y nunca, nunca, nunca salgas de mi corazón. Nunca me dejes de mi mano. Trabaja conmigo. No me sueltes, Señor. No permitas que yo haga cosas indebidas. Yo te entrego mis actitudes, mis defectos, mis debilidades, mis errores. Y me arrepiento de todo lo malo que hice delante de tu presencia. Jesús maravilloso, entra en mi corazón y vive tu vida en mí. Fórmame a tu imagen y semejanza. Y también en esta hora te pido, Espíritu de Dios, entra en mi vida, entra en mi corazón y mi mente, en cada área de mi ser. Y te entrego lo que yo soy. Todo lo pongo en tus manos. Mi salud, mi economía, todo lo que yo soy, tal como estoy, yo te entrego mi vida. Y te doy gracias por este tiempo, por este momento. Declaro que a partir de ahora, tú eres quien me guiará todos los días de mi vida. Y a ti te buscaré cada instante, Señor, para que seas tú ministrando mi vida y ayudándome a hacer las cosas como tú quieres. En tu nombre he orado, Jesús maravilloso. Gracias, Padre, por este tiempo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Ahora yo voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, toda persona que ha recibido en esta hora a Cristo, vengo rompiendo, Señor, los títulos y las actas que tiene el enemigo contra su vida. Destruyo todo aquello con que el enemigo, Señor, ha venido a acusarlo delante de tu presencia y con lo que lo acusaba día y noche, Señor, con sus faltas. Pero tu palabra dice, Señor, que cuando una persona te recibe, Señor, oh Padre Santo, Señor, Dios mío, tú, Señor, Dios mío, le limpias, Padre. Yo clavo en la cruz del Calvario todos sus pecados de estas personas, Señor, y declaro que, Señor, los decretos, Señor, de la sangre de Cristo rompen los decretos del infierno, Señor, los destruyen, Señor, y estas personas quedan perdonadas, justificadas, reconciliadas, separadas, apartadas, Señor, revestidas de tu presencia, Señor, consagrados para ti, Señor. Oh, Señor, yo oro, Señor, por una revocación total de todo lo que ha vivido, Señor. Yo oro porque sus bendiciones desciendan ahora, Señor, y lleguen a su vida, Señor. Conexiones sean abiertas para sus vidas, Señor. Puertas sean abiertas. Personas, Señor, lleguen a sus vidas, Padre. Y te doy gracias por cada uno, Padre Santo, de todos los que han venido a ti, Señor. Dios mío, consuela, sana, Señor. Liberta, Padre. Y ayúdale, Señor, a cada persona que pueda ver, Señor, que pueda haber una evidencia en su vida de que tú eres real. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús por este tiempo. Llamo bendito, bendita, bendecida toda persona, Señor, que se ha vuelto a ti en el nombre de Jesús. Si alguien se ha querido restaurar, yo declaro, Señor, restauración y restitución a estas personas, Señor, que se vuelven a ti en arrepentimiento, Señor, y nuevamente toman la vida de Cristo en sus manos, Señor, y oro para que tú te muestres a ellos con todo el amor que tú tienes para cada uno, Señor, cuando alguien se arrepiente y se vuelve a ti. Gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados de mi corazón, hemos llegado al final de esta prédica y me alegro mucho de haberles podido compartir. Espero que estas palabras el Señor las use para tocar su espíritu y que sea Él el que realmente sea glorificado en cada una de sus vidas. Asista a la iglesia que está cerca de su casa, o en todo caso, busque una iglesia muy cerca, una iglesia cristiana, no religiosa, cristiana, donde le hablen de Cristo, del amor de Cristo, de la salvación, del perdón de Dios, de la libertad en Cristo. Dios le bendiga. Cualquier cosa, escríbame. Estaré esperando cualquier pregunta para contestar. Dios les bendiga. Nos vemos.
Bendiciones, bendiciones.